Buenos días, jóvenes señoritas, bienvenidos. Para continuar con el tema, nos correspondería conversar acerca de efectos y manejo de los suelos salinos y sódicos, tanto en plantas como en suelo. ¿Cuál es el efecto que la salinidad puede producir en las plantas? O sea, ¿por qué nos preocupamos por la salinidad? Recuerden que en un curso de edafología nos interesamos por el suelo porque es el medio de vida para las plantas. Por lo tanto, entendemos que la salinidad va a causar problemas, va a causar efectos sobre el crecimiento vegetal. Y ese efecto dañino, puede deberse a dos efectos fundamentales: el llamado efecto osmótico y el efecto tóxico. Ambos pueden resultar en los síntomas que vemos. Por ejemplo, esta es una planta de caqui, ¿ya?, que tiene, miren, algunos frutos ya listos. Pero pueden ver ustedes las hojas que están quemadas, que tienen quemadura o necrosis en las puntas y en los bordes. Sobre todo en las puntas, donde se ha acumulado, se ha concentrado una gran cantidad de cloro, de sodio, ya, de las sales que la planta logra tomar. Miren, el color está amarillento y desde arriba hacia abajo comienza a secarse poco a poco, ¿ya? Claro está que la salinidad suele afectar gradualmente. Si una planta está sometida a estrés salino, no es que se va a morir en un día o dos, sino que el proceso va a ser lento hasta que finalmente la planta no logra soportar más. Y algunas plantas, cuando van muriendo, van dejando, por supuesto, parches, ¿no? Miren este campo de alfalfa donde ustedes ven parches de plantas muertas o superficie libre. Quiere decir de que donde los suelos acumulan más sales, ahí hay básicamente un espacio donde las plantas mueren, y eso me deja menos plantas por hectárea, lo que me reduce el rendimiento. O sea, la planta produce menos materia por hectárea por estos parches muertos. El efecto osmótico es un efecto debido a la concentración salina a la cual se expone la célula vegetal. Es decir, cuando nosotros tenemos una raíz creciendo dentro de un suelo que tiene una buena calidad y baja cantidad de sales, lo lógico es esperar que el agua del suelo ingrese con facilidad dentro de la célula. La célula tiene una capacidad para extraer agua y sobre todo para almacenar el agua dentro de la llamada vacuola, que es esta especie de bolsita con solutos que la célula vegetal contiene en promedio. La mayoría de células vegetales contienen una vacuola y a veces es grande, que ocupa gran parte del volumen. Entonces, los solutos están almacenados en la vacuola. Si el agua del suelo es libre de sales, entonces los solutos de la vacuola van a comenzar a jalar el agua. Va a haber una ósmosis permitiendo que el agua ingrese dentro de la célula. Eso va a generar una célula hinchada, una célula turgente que tiene alta presión. Esta célula hinchada es fundamental, o turgente, es fundamental para que el agua pueda subir de la raíz a la parte aérea. Es decir, mantener esta presión dentro de la célula permite que las células vayan presionando unas con otras y el agua pueda subir hacia arriba. Pero ¿qué pasa cuando el agua del suelo es muy salina? O sea, cuando el suelo se expone a una concentración salina alta. Entonces, lo que va a ocurrir es lo contrario. El agua tiende a salir de la célula, tanto de la propia célula como de la vacuola. Es decir, la solución salina del suelo tiene un potencial osmótico más negativo y por lo tanto el agua sale fuera de la célula. Y eso va a generar lo que se conoce como plasmólisis. La plasmólisis es un estado de arrugamiento, como de retraimiento de la célula, una retracción. Entonces, esta presión que se mantenía en la célula se pierde. Esa presión que se mantenía en la célula se pierde. Entonces, el agua va saliendo lentamente, ¿bien?, y la célula pierde su contacto o su comunicación unas con otras. Esto, por supuesto, puede ser tan grave que la célula puede morir, pero principalmente lo que va a originar es una pérdida de conducción del agua hacia la parte aérea. Entonces, la parte aérea deja de recibir en la adecuada provisión el agua suficiente. El síntoma de esta salinidad, entonces, o de este efecto osmótico, va a ser el mismo que el de la falta de agua, la marchitez. Entonces, la planta se ve marchita porque las raíces no logran conducir el agua hacia arriba.
se produce, se comprende. Esta plasmólisis ustedes las pueden experimentar en vivo y en directo. Si alguna vez van a la playa, ojalá que este verano se pueda, y permanecen un buen rato en el agua de mar y miran las yemas de sus dedos, se van a dar cuenta que las yemas al cabo de unas horas o un buen rato en el agua se arrugan. Eso quiere decir que las propias células del cuerpo pueden perder un poco de agua cuando están sometidas a un ambiente salino. Pero por lo menos nosotros tenemos piel, nosotros tenemos células epidérmicas que nos protegen un poco de esa pérdida. La planta no. Así que la planta sometida a un estrés salino sí va a sufrir un daño más serio. ¿Se comprende? La concentración salina y este efecto osmótico va a resultar en la disminución del agua útil en el suelo. Recuerden que por la propia física del suelo hay un porcentaje de agua retenida en el suelo que es aprovechable y otra que no. El punto de marchitez define el agua que no es aprovechable en el suelo. Pero si yo tengo un suelo, aun cuando esté bien regado, pero es salino, ese punto de marchitez, ya que es potencial mátrico, va a sumarse algebraicamente al potencial osmótico. Es decir, dos potenciales negativos hacen que la disponibilidad de agua se reduzca. Entonces, en suelos salinos o muy salinos, la disponibilidad de agua aprovechable para la planta se reduce. Entonces, ese es el efecto osmótico. La planta crece menos porque tiene menos agua que puede aprovechar. Sobre todo porque la planta tiene que gastar energía en tomar el agua. ¿Ya? Vean estas plantas de un pasto que es festuca. El pasto está creciendo en un suelo bajo en sales y creciendo en suelos que tienen progresivamente más conductividad eléctrica. Es decir, miren, en decisión por metro, 14.9, 22, 23, 24, 25, 28, 31. Y ustedes pueden ver claramente la disminución de la producción de materia seca, promedio. Pueden ver la aparición de coloración amarillenta en la planta, ¿ya? Pero sobre todo en este pasto, la cantidad de producción, o sea, gran parte de la energía obtenida por la fotosíntesis tiene que gastarse para que la planta pueda tomar agua. Entonces, en lugar de crecer, básicamente la planta sobrevive. Y eso va a pasar en un suelo muy salino. Ojo, el festuca es un pasto moderadamente tolerante a las sales. Pero por supuesto, si yo excedo esa tolerancia y me paso a una concentración muy alta, voy a tener un efecto como este. ¿Se comprende? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Lo siguiente es el efecto tóxico. Y este efecto tóxico se debe a la acumulación dentro de la planta de aquellos iones que son muy abundantes en el suelo salino. Para algunos autores, el efecto osmótico es mínimo. Para algunos autores, la planta puede equilibrarse, puede ajustarse osmóticamente a la salinidad. Algo que es comprendido es que las plantas pueden producir los llamados osmolitos. Los osmolitos son sustancias orgánicas de bajo peso molecular. Pueden ser azúcares, pueden ser aminoácidos, que la planta va a producir cuando se encuentra en un estrés salino. ¿De qué se encargan los osmolitos? Básicamente de mantener un potencial osmótico negativo en la célula. Los osmolitos son almacenados en la vacuola y de esa manera, a pesar de que el suelo sea salino, la célula tiene un potencial negativo y el agua ingresa. Pero por supuesto, esta estrategia funciona en algunas especies y hasta determinados rangos de salinidad. Pero el otro problema es que cuando yo tengo una planta creciendo en un suelo salino, es muy posible que este suelo salino presente altas concentraciones de cloro, de sodio, de sulfato, y esas concentraciones, al ser absorbidas por la planta, inducen a problemas, a desbalances. Por ejemplo, el pH del suelo puede cambiar por las sales y eso afecta a la disponibilidad. Hay interacciones ocasionadas por el exceso de iones y sobre todo la toxicidad por la acumulación en la planta. ¿Ya? El sodio, por ejemplo, cuando la planta absorbe mucho sodio, tiende a incrementar su pH. Quiero decir, el pH celular de la planta. ¿Se comprende por qué? Para que ingrese sodio tiene que salir un catión de equilibrio. Generalmente ese catión es el protón. Entonces la absorción continua de sodio resulta en una especie de bombeo de protones fuera de la célula. ¿Se comprende? Entonces, cuando la planta absorbe mucho sodio se alcaliniza y eso puede causar hidrólisis de proteínas y por supuesto la quemadura en la hoja o en la planta en general. Y en ese sentido hay algunas sales que son más tóxicas. Por ejemplo, el cloruro de sodio es una sal frecuente en los suelos salinos, pero no es tan tóxica como el cloruro de magnesio.
El cloruro de magnesio es posiblemente una de las más tóxicas, lo mismo que el sulfato de magnesio. ¿Ya? O sea, estas dos sales son más peligrosas y más tóxicas que los cloruros y sulfatos de sodio, por ejemplo. Y por supuesto, los carbonatos y bicarbonatos de sodio sí son bastante tóxicos. Sí son bastante dañinos por el pH que generan. Miren, por ejemplo, qué es lo que pasa cuando una planta de sorgo es regada con agua salina. ¿Ya? En este caso estamos aplicando agua dulce, agua pura en un control. Y estamos aplicando agua con 50 milimolar, con 100 milimolar, 150 y 200 milimolar de cloruro de sodio. Eso resulta en que la planta absorba cantidades más altas de cloro y de sodio que se acumulan en la hoja. Y una vez más, ustedes ven que a mayor cantidad de cloro y de sodio, el crecimiento vegetal va disminuyendo. Se comienzan a aparecer los síntomas de quemadura, las hojas amarillas, las hojas quemadas, y por supuesto el menor crecimiento de la planta, el menor vigor de la planta. ¿Se comprende? Aquí ustedes ven quemaduras de margen, por ejemplo, bordes de la hoja quemado. ¿Ya? Es algo que es característico en el caso del exceso de cloro y sodio en una planta. Mientras que acá en una planta sana no tiene tantos daños, no tiene tantos síntomas, pero esta quemadura de margen es por la acumulación de sodio y de cloro. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Es bien, la vid es un cultivo que tiene una tolerancia moderada a la salinidad, especialmente las vides rojas, las uvas de color rojo o color oscuro. Las uvas blancas son un poco más sensibles. ¿Ok? Pero miren, cuando la salinidad es ligera y hay acumulación de cloro y de sodio, ustedes pueden ver este síntoma de la quemadura de los márgenes. O sea, el borde de la hoja comienza a quemarse y luego del borde hacia adentro, pasando a lagunas, a manchas lagunares, manchas amarillentas y luego, por supuesto, a toda la hoja. Esto es una hoja de uva afectada por cloruro o por sodio. En la práctica es difícil saber si es que la toxicidad es por uno o por otro. Generalmente siempre atribuimos al cloruro, pero se comprende que si la planta acumula más cloruro, también está acumulando más sodio, porque es la sal más común. Cuando ustedes hacen análisis de hojas en plantas que están creciendo en un suelo salino, los niveles de cloro y los de sodio se disparan un poco, porque de todas maneras estos iones ingresan a la planta. ¿Se comprende? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Otro elemento que es peligroso o que se encuentra con frecuencia en los suelos salinos es el boro. El boro es un elemento que casi siempre acompaña a los suelos salinos en zonas áridas, porque aparentemente la presencia de sodio hace que las sales de boro sean más solubles o los minerales de boro sean más solubles. Así que es frecuente que donde hay suelos salinos también hay alto contenido de boro y que puede llegar a ser tóxico. Algunas plantas que son indicadoras son la fresa, por ejemplo, que produce esta especie de quemadura de borde y la formación de una hoja acucharada, una hoja en forma de cuchara o cóncava, digamos así. Esa hoja en forma de cuchara es producida por la toxicidad de boro. Esta es una hoja de magnolia. Ya, miren, la planta de magnolia tiene la toxicidad de boro como manchas de color púrpura o marrón alrededor de la hoja, en el borde de la hoja, y luego manchas lagunares en el centro de la hoja. Es el mismo síntoma que se produce en palta, se produce también en pecanero. ¿Ya? En una ocasión, un colega de Tacna me trajo un puñado de hojas, quería que se hiciera un análisis porque tenía un problema de rendimiento. Y desde que trajo las hojas, nomás nos dimos cuenta de que había un color así purpúreo y con manchas lagunares en cantidad. Entonces le dije, bueno, a priori, aunque no era una buena muestra porque había tomado un puñado de hojas que se estaban cayendo prácticamente de los árboles, no es una buena muestra, pero podemos hacer el análisis. Y el análisis efectivamente indicó que tenía casi 600 partes por millón de boro, es decir, 6 veces más de lo que la planta requería. Obviamente eso produce pues, síntomas en general. Y el problema muy posiblemente no haya sido realmente el boro, bueno, era el problema, pero también asociado a salinidad. Preguntas, dudas, comentarios. Quejas, protestas.
Profesor, en el caso de la planta que está a la izquierda, yo ¿Ya? lo veo muy parecido al de la imagen anterior. O sea, las quemaduras de sodio. Sí, sí, es cierto. Se ¿Cómo parece podría mucho. diferenciarlo? Porque, ¿Cuál digo, es en el caso de la imagen de la derecha, pues sí se diferencia un poco, pero en el de la izquierda no. el efecto que produce el boro? Es el acucharamiento. Posiblemente por eso lo pueden reconocer. Y eso no solamente en fresa. La fresa es una planta indicadora, pero muchas otras plantas cuando tienen exceso de boro comienzan a acuchararse. Es decir, que la hoja, en lugar de ser plana y laminar como debería ser, se vuelve así cóncava. Eso puede ayudar a reconocer que es toxicidad de boro. Ah, ok, profe, gracias. No hay de qué. Ahora, obviamente, al hablar de suelos salinos, cuanto más salino el suelo, cuanto más concentración salina, por supuesto tengo yo más riesgo de toxicidad, digámoslo así. ¿Okay? Eh, si yo tengo suelos que tienen una conductividad por debajo de 2, prácticamente ningún cultivo se ha afectado. Son suelos no salinos. Algunos llaman a los suelos que tienen conductividad entre 2 a 4 decimal por metro ligeramente salinos. Pero yo en lo personal prefiero referirme a ligeramente salinos cuando ya excedieron a 4. ¿Ya? Estos suelos ligeramente salinos pueden afectar a cultivos sensibles porque efectivamente hay algunas especies vegetales donde 4 puede ser mucho. Algunos cultivos son especialmente delicados a la salinidad. La fresa, el frejol, la zanahoria son particularmente sensibles a la salinidad. ¿Okay? Suelos salinos, entre 4 a 8, hay una escala, digamos así. Ustedes comprenden que todos estos son realmente suelos salinos, pero se les puede subdividir como salinos, fuertemente salinos, muy fuertemente salinos, extremadamente salinos, ¿ya? En función de que la conductividad eléctrica suba de 4 a 8, de 8 a 16. En términos generales, 4 a 8 es un suelo problemático pero manejable, ¿ya? Y podría todavía haber un número de plantas que pueden tolerar. A partir de 8 ya la capacidad del suelo para producir especies vegetales se reduce porque son cada vez menos las especies que podrían tolerar la salinidad. 16 centimoles o 16 por metro, 16 unidades de conductividad eléctrica, ya sería poco tolerable para las especies cultivadas, posiblemente algunos pastos de bajo crecimiento, algunas plantas alofitas que gustan de la salinidad, podrían crecer ahí, pero son plantas que no tienen interés económico, digamos así. ¿Ok? Entonces, cuando los suelos son salinos o muy fuertemente salinos, pues no nos queda otra que tratar de manejar y recuperar el suelo salino. Y la recuperación, el manejo puede realizarse por varias estrategias, varios métodos. ¿Ya? Yo puedo remover el exceso de sales solubles, que es la forma más, digámoslo así, eficaz, o más que eficaz, es la forma que más frecuentemente se practica para tratar de manejar la salinidad, tratar de sacar las sales del suelo, ¿ya? O por lo menos de llevarlas fuera del alcance de la raíz y tratar de excluirlas un poco. O sea, yo puedo extraerlas mecánicamente, extraerlas por lavado o excluirlas y separarlas un poco de la zona de raíces, ¿ya? O hacer varias cosas a la vez cuando es posible. Cada una de esas estrategias, por supuesto, puede ser aplicada en una condición. ¿Ya? No quita que se puedan aplicar más de una a la vez. Por ejemplo, la extracción mecánica es una práctica que se realiza en casos extremos, digamos así, porque es bastante costosa. Y cuando me refiero a casos extremos, me refiero al hecho de que son aquellas condiciones donde la salinidad siempre está presente y no tengo ni suficiente cantidad de agua ni calidad de agua para combatirla a través del lavado. Esta es una empresa agrícola en Villacurí, en Ica, que produce, o producía por lo menos en ese momento, pimientos para exportación, pápricas, pimientos morrones, piquillos, y que tenía riego por goteo.
En realidad el suelo no era salino, era arenoso, pero no tenía mucha salinidad. Pero la que era fuertemente salina era el agua. Entonces, cada riego acumulaba una cantidad de sales que por evaporación se concentraba en el centro de la calle. Dicho sea de paso, es la parte más seca del suelo. No sé si ustedes comprenden, o sea, el riego se practica a través de mangueras y las mangueras van colocadas debajo de la hilera de plantas, más o menos. Aquí. Entonces, esas mangueras generan una humedad que poco a poco va impulsando las sales hacia el centro de la calle. Entonces, la zona más salina era esta, donde ustedes ven las costras salinas. Pero las sales están justo en la superficie, o sea, no complican todo el perfil del suelo, solamente se acumulan en la superficie por evaporación. Obviamente, si yo mezclo el suelo y cultivo la siguiente campaña en el mismo suelo, las sales van a estar presentes y van a afectar. Entonces, lo que la empresa hacía era utilizando rastrillos, raspar 1 centímetro de suelo, colocarlo en el centro de la calle y luego con una pala y una carretilla sacarlo del suelo. Se comprende lo que cuesta eso, ¿no? Está raspando el suelo como barriéndolo para juntar las sales y luego sacarlas poco a poco. Era costoso, pero era una herramienta, una estrategia por la cual ellos podían por lo menos eliminar esa costra de sales que se acumulaba con cada riego, con cada campaña. Lo practicaban un par de veces por campaña. Y eso por lo menos permitía que al hacer la labranza, las sales no se mezclaran con todo el suelo y afectaran el siguiente cultivo, sino antes de la labranza, poder rasparlas poco a poco. Pero eso es algo que se hace cuando hay bastante personal, bastante mano de obra, bastante recursos. No, no siempre es así de fácil limpiar las sales. En algunos casos las costras de sal pueden presentarse a más profundidad, o incluso a veces a algunos cuantos centímetros del suelo. Y en ese caso ya con el simple raspado no se van a poder remover. Por eso el lavado es posiblemente la práctica más frecuente y más útil, ya, la práctica más utilizada. Y el lavado consiste en aplicar grandes cantidades de agua a la superficie del suelo para saturar el suelo y favorecer la lixiviación, favorecer la percolación. Es decir, regar el suelo con exceso de agua. ¿Ya? ¿Cuál es la lógica? Si las sales son solubles y el agua puede ser el vehículo para las sales, puede ser el vehículo para la entrada, también puede ser el vehículo para la salida. Es decir, las sales solubles pueden ser removidas por lavado. La lluvia lo haría en forma natural, pero si yo no tengo lluvia, entonces tengo que imitar la lluvia un poco a través del lavado con grandes cantidades de agua. Para lo cual, por supuesto, hay algunos requisitos. En primer lugar, una cantidad suficiente de agua, lo cual no siempre es disponible. En muchas regiones de nuestro país que tienen suelos salinos, el agua es un recurso escaso o caro. O sea, si yo tengo riego por superficie a través de agua del río que viene en enero, febrero o marzo durante las lluvias, ok, puedo regar con cantidad suficiente. Pero si yo tengo que pagar por agua subterránea, entonces hacer esto es poco práctico porque va a ser muy costoso. Porque el agua subterránea es más cara. También depende de la calidad del agua y eso es fundamental. Yo tengo que lavar las sales, removerlas de la capa profunda y para eso la calidad tiene que ser buena. Ideal menos de 2 decibeles por metro del agua, quiero decir. ¿Qué pasa cuando yo trato de lavar el suelo con un agua muy salina? Lo que voy a lograr es que las sales se laven y luego regresen por evaporación. Entonces, en lugar de conseguir un movimiento hacia abajo de las sales regresan y vuelven a la superficie. Y hay un efecto, lo que se conoce como el efecto de yo-yo. Sube y baja la sal. Entonces, utilizar aguas muy salinas es poco conveniente. Una vez más, si yo tengo aguas cuya calidad es inadecuada y que son el problema de la salinidad, no podría resolver el problema con la misma agua. A veces es posible, por supuesto, a veces utilizando un exceso de riego es posible remover las sales, pero en ese caso hay que tener cuidado de favorecer el drenaje porque si no lo que yo hago es agravar la sal, agravar la salinidad. La oportunidad correcta es fundamental y con esto me refiero fundamentalmente a la época de aplicación, que tiene que ser la época más calurosa del año para que las sales puedan lavarse y disolverse en su totalidad, incluso carbonatos, sulfatos, cloruros de sodio, de magnesio. Recuerden que si yo hago lavados en invierno, podría estar contribuyendo al lavado de cloruros y no al de carbonatos. Y eso puede
generar problemas como la sodicidad. Lo cual, dicho sea de paso, es importante. Siempre el agua debe contener calcio y cloruros para el lavado, porque de otra forma yo remuevo muy fácilmente el calcio y el sodio se hace más difícil de combatir. Y algo que es fundamental, buen drenaje. Buen drenaje. Si yo voy a practicar el lavado, tiene que haber un buen drenaje, es decir, el agua que pasa por el suelo, que lava las sales y que es en exceso, tiene que salir del suelo. Si no sale, entonces el agua se queda en mi superficie del suelo, se evapora y me agrava el problema. Muchos suelos salinos en la costa del Perú son salinos por el drenaje, porque tienen mal drenaje. Entonces ahí lo primero que tengo que ver es, oye, ¿tengo drenaje? ¿Puedo drenar? ¿Puedo generar el escape del agua a través de drenes para que el agua del suelo salga? Muchas veces con la mera instalación de drenaje y un buen lavado los suelos se corrigen. En Chincha, por ejemplo, que es una región que tiene bastante superficie cercana al mar, hay algunas antiguas cooperativas, algunas parcelas y campos que están relativamente cerca, poco a nivel del mar, y que tienen que drenar artificialmente con drenes. Hace unos años, con la intención de ganar un poco de área y de recuperar terreno para que las parcelas sean más grandes, los agricultores taparon varios drenes para extender un poco sus parcelas. El problema fue que eso inmediatamente evitó que el agua del suelo saliera a través de los drenes y comenzó a subir el nivel freático y a salinizar. Entonces, los drenes tienen que ser mantenidos permanentemente. ¿Se comprende? Profesor, pero también el regado abundante no puede perjudicar a las plantas, tal vez. El Esto riego, se supone que ya necesita una cantidad de agua, el saturarlos. buena pregunta. O sea, es por eso que es importante que el suelo esté bien drenado o que tenga buen drenaje. Si el suelo está saturado y no puede salir el agua, yo no voy a poder regar, no voy a poder aplicar el agua. O sea, tanto para que salga el agua de riego como para que salga el agua de lavado, yo necesito un buen drenaje. ¿Ya? Si no lo tengo, entonces voy a tener problemas de salinidad. Algunas regiones de suelos salinos en nuestro país no pueden ser corregidas por eso, porque no hay a dónde drenar. Por ejemplo, San Luis en Cañete. O imagínense Pantanos de Villa. En Pantanos de Villa yo puedo hacer drenes, pero ¿a dónde voy a botar el agua si el Pantanos de Villa está casi a nivel del mar? O sea, el agua no podría eliminarla, no podría evacuarla. Entonces, básicamente la zona es pantanosa porque está cerca al mar. Es difícil corregir en ese caso la salinidad, a menos que yo haga un drenaje artificial, un drenaje, digámoslo así, con consumo de energía, como hacen en Holanda, ¿no? Holanda tiene una buena parte, o Países Bajos, mejor dicho, tiene una buena parte de su superficie bajo el nivel del mar. Entonces tienen el polder, tienen el dique, y el mar está incluso un poquito por encima del dique, y el país está por debajo del nivel del mar. Entonces, obviamente eso genera mal drenaje. Lo que ellos hacen es generar los drenes, y luego los drenes los conducen hacia algunos pozos, y esos pozos son a través de molinos. Bueno, antes eran molinos de viento, actualmente son eléctricos. Las bombas van eliminando el agua y van volviendo hacia el mar. O sea, el país tiene que ser drenado artificialmente, con consumo de energía. Podría ser, pero en donde sea posible practicar el drenaje natural o el drenaje a través de drenes, hay que hacerlo. El lavado se justifica en el hecho de que, si bien es cierto, el agua puede transportar sales, ya, también puede removerlas. Imagínense en este cálculo un pequeño balance. Yo aplico 1 litro de agua, y de ese litro de agua hay 250 miligramos de sal. Y yo aplico 1 litro de agua con un 75% de eficiencia. Eso quiere decir que entre lo que la planta transpira y lo que se evapora directamente por la superficie del suelo, se consumen 750 mililitros o 0.75 litros. Pero se consume el agua pura, sin sales, porque las sales no se van a evaporar. Entonces, el otro 25% tiene que ser agua de drenaje, lixiviación. Y esa agua de drenaje contiene las 250 miligramos de sal. Es decir, que contiene 4 veces más concentración salina que al comienzo. O sea, el litro de agua que tenía 250 miligramos, ahora se convierte en 1/4 de litro con los 250 miligramos. Así que el drenaje tiene por lo general una conductividad eléctrica 4 o 5 veces mayor que la conductividad eléctrica del agua de riego.
Entonces, en eso se basa el lavado. Yo tengo que pasar las sales para que el exceso de agua siempre vaya removiendo una cantidad de sal del suelo. A veces no es necesario, por supuesto, saturar todo el suelo, no es necesario lavar. Basta con aplicar una fracción de agua que es conocida como fracción de lavado, un porcentaje del agua de riego que se pierde, un porcentaje de agua de riego que tiene que pasar por la profundidad del suelo. Obviamente, eso podría ser considerado ineficiente, o sea, yo aplicar agua de riego para que el agua de riego se pierda, pero cuando los suelos son salinos tengo que hacerlo. Cuando los suelos tienen salinidad, yo tengo que perder esa eficiencia en aras de que las sales puedan salir del suelo. ¿Se comprende? La eficiencia al 100% de riego solamente sería posible si el agua tuviera 0 sales, o sea, si el agua fuera pura. Pero insisto, en toda agua natural siempre hay una pequeña cantidad de sales. Cuanto más alta esa cantidad, un poco mayor de pérdida de eficiencia debo permitirme para que las sales sean removidas. Practicar agricultura bajo riego es posible sin salinizar el suelo, si es que tengo una buena calidad de agua y si es que siempre mantengo una fracción de lavado. O sea, si es que siempre me aseguro de que las sales que se podrían acumular por el agua se vayan lavando con una parte de esa propia agua. ¿Se comprende? ¿Dudas, preguntas? No, no entiendo. O sea, el agua de arriba es lo que le voy a echar, la evapotranspiración es lo que sale, y el agua de drenaje Es aquella que pasa a la zona de raíces y que se va más abajo. es la misma agua de riego que baja. Claro, claro. O sea, ¿recuerdan ustedes balance hídrico? ¿Hicieron con el profesor Alegre balance hídrico? Deben haberlo hecho. ¿Cuáles son las principales pérdidas de agua en el suelo? ¿Cómo se pierde el agua en el suelo? El agua se puede perder por escorrentía. Miren acá, por ejemplo, en esta parcela. Entra el agua por esta parte, el agua pasa por todo el surco y al final del surco, una parte del agua va a salir hacia la cabecera. O sea, el agua pasó por la superficie, no entró al suelo, simplemente se pasó por encima, se pasó por toda la parcela y salió hacia el fondo. Eso es escorrentía, escurrimiento. Normalmente es una pérdida que uno trata de evitar, por supuesto. El agua se puede perder por evaporación. Miren, el suelo está húmedo y directamente el agua se evapora hacia la atmósfera. El agua se puede perder por transpiración, que es lo que nosotros queremos. La planta toma el agua, transpira y con eso parte del agua se pierde. Pero el agua se puede perder también por percolación profunda. Es decir, cuando el agua pasa a la zona de raíces y se va más abajo, esa agua sigue moviéndose en dirección al nivel freático. Entonces, al hacerlo, puede lavar las sales. Pero si yo aplico justo la cantidad de agua que la planta necesita para transpirar y lo que se evapora, entonces no hay ninguna pérdida. Y si no hay ninguna pérdida, la sal del agua se acumula en el suelo. Ese es el problema de los sistemas de riego modernos, por goteo, por ejemplo. En el goteo yo procuro ser muy eficiente. Yo procuro aplicar 95% del agua que lo tome la planta y 5% que se pierda. Y la sal se va acumulando. ¿Me dejo entender? O sea, cuando yo tengo suelos salinos o aguas que tienen salinidad, tengo que perder eficiencia, tengo que lavar un poco para que el agua de percolación, el agua de drenaje, remueva el exceso de sales. Ok, profe, gracias. Un favor, tienen también mis diapos de propiedades físicas. Entonces, busquen en la carpeta compartida las diapos con respecto a agua del suelo y chequeen balance hídrico. Hay un par de diapositivas que explican el balance hídrico. Ahí pueden encontrar un poquito cuáles son las entradas y las pérdidas de agua en el suelo. Bien. Al final de cuentas, en la naturaleza no hay fuentes ni sumideros. Todo suma cero, ¿no es cierto? El agua que entra tiene que salir. La pregunta es cómo sale. Hay varias formas como el agua puede salir. Otra estrategia muy utilizada es manejar el riego. Y manejar el riego quiere decir tratar de acomodar las sales fuera del alcance de la raíz. ¿Okay? No lavar el suelo porque a veces no hay agua suficiente, porque la calidad del agua no es la mejor o porque no tengo suficiente cantidad porque es costosa. ¿Ya? Sobre todo en algunas zonas áridas donde el riego es muy eficiente, algo que yo puedo hacer es tratar de mantener las sales lejos de la raíz. Por ejemplo, practicar los camellones dobles o los riegos con surco ciego, o sea, regando cada 2 surcos.
Miren lo que pasa cuando riego surco por surco. Obviamente las sales se concentran casi siempre de la zona más húmeda hacia la más baja. La salinidad siempre tiende a dirigirse hacia la parte más seca del suelo. Entonces, las sales son como que lavadas hacia abajo y acumuladas hacia el lomo del surco. Entonces, donde yo tengo las plantas puede ser la zona más salina. Pero si yo hago surcos dobles o dejo un surco ciego, por ejemplo, miren aquí, hay una hilera que no se riega, entonces el agua impulsa las sales hacia una zona más lejana de las raíces. Entonces, obviamente yo tengo salinidad, todavía sigue ahí, pero está en una zona seca del suelo, lejos del alcance de la raíz. Entonces yo puedo colocar una hilera de plantas hacia la izquierda, una hilera hacia la derecha, y regar un surco sí, un surco no. O regar con un camellón ancho, para que el centro del camellón acumule las sales y los bordes del camellón estén libres de sales. ¿Qué pierdo? ¿Qué pierdo? Pierdo densidad. Ya no puedo poner la misma cantidad de plantas por hectárea. Ahora tengo que poner menos plantas por hectárea porque tengo que dejar áreas del suelo para que el suelo se acumule las sales. Pero puedo manejar un cultivo, incluso con agua ligeramente salina, ¿ya? Porque las sales se van a acumular en una zona que no afecte el cultivo o que lo afecte poco. ¿Me dejo entender? En ese sentido, hay varios sistemas de riego que pueden ayudar. Cuando yo riego por surcos, una vez más volvemos a la imagen de riego por surcos, puedo tener el problema de que, insisto, las sales se concentran siempre arriba, siempre en el surco, siempre en la zona de las plantas. Cuando yo riego por aspersión, el movimiento de las sales es hacia abajo. ¿Ya? La aspersión es posiblemente el mejor método para lavar sales del suelo, porque como el suelo se uniformiza como si fuera una lluvia, o sea, el agua moja toda la superficie del suelo, el agua infiltra y el agua de percolación alcanza capas profundas. Entonces las sales siempre están moviéndose hacia abajo. Obviamente si dejo de regar, poco a poco hay evaporación y la sal regresa, pero le aplico el siguiente riego y la sal vuelve a bajar. Entonces posiblemente sea una buena estrategia. O el riego por goteo. El riego por goteo se diseñó para darle una alta eficiencia de absorción de agua a la planta, pero también se diseñó para mantener las sales excluidas. Miren este campo donde se tienen mangueras de riego alrededor de la hilera de plantas. Ven una zona húmeda y la zona húmeda está justo en las raíces. Entonces la zona salina se produce en las calles. O sea, las sales son llevadas hacia la calle. Pero en la calle no tengo raíces. ¿No es cierto? Entonces, la zona más salina está lejos de la raíz. Y eso conviene a la planta. No estoy quitando las sales del suelo. De hecho, se están acumulando. Poco a poco se están acumulando más y más sales en el suelo. Pero por lo menos las sales están lejos. Eso quiere decir que periódicamente, y esto cada 4 años, cada 5 años, tengo que pensar en un lavado, tengo que pensar en una gran cantidad de agua para lavar las sales, porque de otra forma lo que voy a tener es cada vez más y más sal en el suelo. Pero me permite generar zonas dentro del suelo que no tienen mucha sal. Y eso es lo que se puede hacer comúnmente con los sistemas de riego. Obviamente, cuando ustedes aplican esa estrategia, la posición del agua y de las sales tiene que ser continua, tiene que ser constante. Ustedes no la pueden cambiar. Esta es una plantación de uvas de mesa en Ica hace unos años y la plantación está siendo regada por doble hilera de mangueras. Hay dos tuberías o 2 mangueras de riego por cada hilera de plantas, colocadas a 30 centímetros de la planta, más o menos a 60 centímetros una de otra. En este sistema se recomendó a la empresa hace unos años hacer un riego continuo, intenso, en función de la evaporación de la planta, evaporación de la transpiración de la planta. Y como el agua era ligeramente salina, se formó una pequeña costrita de sal en el medio de las 2 hileras. O sea, cuando uno caminaba, veía, por supuesto, aquí mucha salinidad. O sea, eso es obvio. Aquí la salinidad estaba siendo impulsada hacia el centro de la calle. Entonces, uno caminaba sobre el suelo más salino. Pero la zona de las raíces está relativamente libre de sales. Pero ¿qué resulta? Que aquí se generó una zona relativamente salina, cerca del cuello de la planta, pero era una zona muy superficial. Entonces, lo que hicimos en esa ocasión fue recomendarle a la empresa que haga 2 hileras de goteros. Entonces puso, por ejemplo, una manguera aquí, puso una manguera acá, y con eso se generaron 2 zonas o 2 bulbos de humedecimiento
¿Ya? Más o menos así. Un burgo de humedad aquí. Acá. Ahí está. Un burgo de humedecimiento aquí y un burgo de humedecimiento acá. ¿Ya? Entonces, las raíces estaban creciendo en un suelo libre de sales, pero caprichos de la naturaleza, por la evaporación, en medio de las dos mangueritas se formó una capita de sal. Ahora esa capita de sal era superficial, no afectaba a las raíces, porque las raíces están más abajo, donde el suelo está húmedo y libre de sales. Pero en una ocasión vino un asesor de un país vecino, y cuando vio la sal dijo, oye, esa sal puede ser peligrosa, así que recomendó que juntaran las dos mangueras, haciendo esto más o menos. O sea, quiten las mangueras de donde están, pongan las dos juntas y pónganlas aquí, al lado de la planta. Obviamente nosotros fuimos como a los 5 días, porque nos llamaron. Se comprende lo que pasó, ¿no? O sea, ustedes colocan las mangueras juntas y este riego disuelve las sales y las envía directamente a la zona de raíces. Entonces, la raíz que estaba creciendo en un suelo libre de sales, de pronto recibió una cuota de sal en pleno llenado de grano. O sea, al tercer, cuarto día comenzó la defoliación, se comenzaron a caer las hojas. Fuimos, visitamos, la planta estaba que daba pena, eran 3,5 hectáreas de campo. ¿Ya? Y estaban en pleno llenado de grano, el grano se había ablandado, la hoja comenzó a defoliarse. Eso es algo que nunca debe hacerse. O sea, si ustedes ya tienen las mangueras en una posición, no las cambian de sitio, porque al cambiarlas van a resultar en disposición de sales. Por lo menos no durante la campaña. Entre campaña y campaña, cuando se hace las podas, cuando se limpia la planta, por supuesto, ustedes pueden aplicar más agua, cambiar la posición de las mangueras, pero en plena campaña no, porque eso podría darle un estrés a la planta. Lo mismo pasa cuando ustedes tienen cultivos que están en suelos salinos y hay zonas que puede llover. La lluvia puede causar un cambio de posición en las sales. La calle que siempre está seca y salina puede disolverse las sales y la lluvia puede hacer que lleguen hasta la zona de raíces. Entonces, cuando hay amenaza de lluvia, hay que, por supuesto, tener el sistema de riego encendido para que el suelo esté bien húmedo y no haya ningún retorno de sales a la zona de raíces. ¿Se comprende? Pero todas estas estrategias parten por el hecho de que es posible acomodar las sales. ¿Qué pasa cuando yo no tengo ni la cantidad de agua, ni el presupuesto, ni la calidad del agua como para hacer un lavado o manejar la salinidad? Entonces es posible que me tenga que adaptar a cultivos, a la salinidad. Y adaptarme a la salinidad quiere decir manejar cultivos que sean tolerantes o semitolerantes. Cultivos que se puedan adaptar a la salinidad. Que existe cierta gama de cultivos, como la quinoa, por ejemplo, o las higueras, que teniendo valor económico pueden tener cierta tolerancia o pueden soportar la salinidad bajo determinadas condiciones. Ojo, no es excluyente. O sea, yo puedo trabajar con cultivos tolerantes o con variedades tolerantes, incluso si es que tengo lavado o incluso si es que tengo riego por goteo. Puedo tratar de sumar estrategias para la mayor eficacia. ¿Ya? Generalmente se utiliza, por supuesto, cuando no tengo buen drenaje o cuando tengo agua de riego muy salina, pero puedo utilizarlo en otros casos. Y eso se basa en el hecho de que las plantas tienen una tolerancia, lo que conocemos como el umbral de resistencia. Ese umbral de resistencia en algunas plantas es corto, en otras plantas es muy grande. Hay plantas que a partir de 1 o 2 decimenes por metro ya comienzan a presentar problemas y no rinden al 100%. Hay otras plantas que pueden soportar 5, 8, 10 decimenes por metro. ¿Qué me conviene? Las plantas que tengan una mayor resistencia, un mayor umbral. Y una vez que yo paso el umbral, el rendimiento cae. Y de acuerdo a Massey Hoffman, que moldaron el rendimiento, a veces el rendimiento cae de una manera muy rápida, con una pendiente muy fuerte, lo que se conoce como justo la sensibilidad del cultivo. O a veces la pendiente es más suave, o sea que el cultivo pierde rendimiento, pero no lo pierde tan rápido. Entonces, aquellos cultivos que tienen mayor resistencia a la salinidad y que tienen menos sensibilidad son los cultivos más tolerantes. Esos son los que me convienen cuando yo tengo suelos salinos. O sea, aquellos que me permiten el mayor rendimiento, porque a pesar de que mi suelo sea salino, van a soportar y que no pierden mucho rendimiento. Por ejemplo, algunos cultivos que son sensibles, que no debería yo pensar en ellos en suelos salinos. Cebolla, arveja, fresa, zanahoria.
palto, por ejemplo. El palto es uno de esos cultivos especialmente sensibles a las sales. O sea, quien cultiva palto siempre tiene que pensar que su suelo tiene que ser bajo en sales o libre de sales. Y el agua también. Moderadamente sensibles, aquellos que son un poquito más delicados, pero no tanto. Alfalfa, avena, col, papa, girasol, tienen una mayor tolerancia y tienen menor sensibilidad. O sea, pierden rendimiento, pero no pierden tanto rendimiento como los sensibles. Los cultivos en los que debo pensar en suelos salinos son los que son moderadamente tolerantes, como la alcachofa. Miren, muchos frutales, olivo, granado, higos, vides, frutales de clima caducifolio, o sea, frutales de clima templado, mediterráneo, digamos así. Obviamente las plantas tropicales que crecen en suelos ácidos, esas no tienen tolerancia a la salinidad. Un café, un cacao, ni pensar en salinidad para el café y el cacao, por ejemplo. Pero olivos, granados, higos tienen cierta tolerancia. Y algunos como el algodón, la cebada, el centeno, el espárrago, son los que tienen mayor tolerancia o mayor resistencia, soportan mayor salinidad y tienen menos pérdida de rendimiento. Entonces, estos son los cultivos en los que yo puedo pensar si tengo suelos salinos. El algodón, el espárrago, por mencionar la cebada, por mencionar algunos cultivos, son cultivos de suelos salinos o que podrían adaptarse a suelos salinos. Recuerden que les mencioné que los sumerios comían más cebada, es por esa tolerancia, mientras que el trigo es moderadamente tolerante. El trigo es, algunas variedades de trigo son incluso sensibles a las sales. ¿Y la sodicidad? Bueno, la sodicidad es un problema no solo para la planta, sino para el suelo. Posiblemente el principal efecto del exceso de sodio sea en la física del suelo. Cuando los suelos acumulan mucho sodio, se va a presentar el problema de dispersión de la arcilla. Recuerden ustedes que el calcio es un ion bivalente. Entonces, el calcio bivalente viene hidratado, pero viene hidratado con una pequeña cantidad de moléculas de agua. O sea, su radio iónico es relativamente pequeño. Entonces, como es bivalente y es pequeño, ocupa poco sitio y mantiene las arcillas unidas entre sí. O sea, mantiene la doble capa difusa relativamente pequeña, cerrada, y con eso las láminas de arcilla pueden unirse. Eso es fundamental para que el suelo tenga floculación y para que pueda ocurrir estructura. El sodio, por su parte, tiene un problema. El sodio es monovalente y por lo general viaja rodeado de 4 capas de moléculas de agua. Entonces el sodio es grande comparado en tamaño con el calcio y el magnesio, el sodio es más grande. Entonces el sodio ocupa mucho sitio en la arcilla. Y como es monovalente, no logra compensar todas las cargas y puede generar un efecto de repulsión entre las arcillas. ¿Se comprende? Las arcillas tienen carga eléctrica y el sodio no logra compensar las cargas. Así que la arcilla mantiene parte de su carga. Y dos partículas que tienen la misma carga se rechazan entre sí, se repelen entre sí. Entonces, el resultado es que cuando los suelos tienen mucho sodio, la estructura se debilita, se pierde. Los suelos se vuelven compactos, se vuelven impermeables. La estructura granular se rompe. Los suelos se vuelven masivos. O aparece la estructura prismática o columnar en el horizonte B, que es una estructura muy densa, que es una estructura que no deja crecer las raíces. Entonces, el problema con el sodio es, en primer lugar, la física del suelo. Lo segundo es, por supuesto, la química. ¿Ya? Quiero decir, los suelos sódicos, ¿ya?, suelen estar caracterizados por la presencia del carbonato de sodio. Y el carbonato de sodio es una sal que hidroliza. Es una sal que en presencia de agua desprende CO2 y genera hidróxido de sodio. El bicarbonato también. Es decir, en presencia de agua, estas sales tienden a la hidrólisis y a la formación de hidróxido de sodio. Entonces tienen un pH muy alcalino. Y ese pH alcalino es dañino para la planta. Uno de los problemas en los suelos sódicos es que su pH supera 9. Y la planta creciendo en un pH tan alcalino, por supuesto, se intoxica. Se intoxica por el sodio principalmente. Entonces, ¿cómo recupero un suelo sódico? Eso me lo preguntó ahorita ni en la clase anterior. Básicamente yo tengo que desplazar el sodio. O sea, lo que yo tengo que hacer es aplicar alguna sal que tenga calcio. Pero en este caso, la sal tiene que ser neutra o ácida. O sea, yo puedo aplicar enmiendas químicas cálcicas o enmiendas ácidas.
pero no puedo aplicar enmiendas alcalinas. O sea, el carbonato de calcio que utilicé para la acidez del suelo no funciona aquí. Tengo que utilizar sales neutras, por ejemplo, sulfato de calcio, el yeso, cloruro de calcio. O puedo utilizar ácidos, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido nítrico. ¿Bien? Cualquiera de estos me va a ayudar a desplazar el exceso de sodio. ¿Por qué? Porque va a aumentar la presencia de calcio. La sal más utilizada, la enmienda más utilizada es el yeso, es el sulfato de calcio. El yeso, el sulfato de calcio, se disuelve lentamente y como es una fuente de calcio, tiende a desplazar al sodio. Entonces, empuja al sodio de la arcilla y ocupa los sitios del sodio. Entonces, la arcilla dispersa, separada, ya pasa a ser una arcilla floculada. Entonces, rápidamente la estructura del suelo se recupera. ¿Y qué pasa con el sodio? Una vez que el sodio ha salido de la arcilla y se combina con el sulfato, lo puedo lavar. Entonces, primero tengo que hacer una enmienda química. Primero tengo que tratar la reacción química disolviendo el yeso con el agua del suelo. Y luego que ya ha habido una reacción química durante algunos meses, aplico agua de riego para lavar. Y el lavado se lleva el sodio. Algunas enmiendas que funcionan, por ejemplo, el yeso agrícola, ¿ya? Pero también puede funcionar el cloruro de calcio, el ácido sulfúrico, incluso el azufre puede funcionar. O sea, bajo determinadas condiciones se puede utilizar azufre o alumbre, sulfato de aluminio. Para tenerlo claro, ¿cómo es que funciona el yeso? Yo aplico yeso agrícola. Recuerden que es una sal poco soluble. Recuerden que las sales solubles son aquellas que son más solubles que el yeso. Pero el yeso se puede disolver lentamente. Con el agua de riego, ya con el agua del suelo se puede disolver. Entonces va a generarse una reacción de doble sustitución. El carbonato de sodio, que es el problema en mi suelo, va a combinarse en doble sustitución con el yeso. El calcio pasa a combinarse con el carbonato, lo cual precipita, se vuelve insoluble, y el sodio con el sulfato. Entonces, poco a poco, el sodio que estaba en la arcilla pasa a la solución suelo, y el calcio que está en la solución suelo pasa a la arcilla, donde quiero que esté el calcio. El sodio no lo quiero en la arcilla, el sodio lo quiero sacar de la solución, lo quiero pasar a la solución suelo, porque de la solución suelo con el lavado o con el riego se puede lavar. Entonces, poco a poco, ese sodio que estaba en la arcilla es desplazado por el calcio y es removido con el lavado. Pero, por supuesto, para que reaccione requiere bastante agua, porque como no es muy soluble, yo requiero bastante agua. Y el problema es que en los suelos sódicos, al principio no puedo aplicar mucha agua porque son suelos impermeables. Entonces, la estrategia es lenta. Tengo que mezclar el sodio, aplicarlo en el suelo, a veces con la agricultura, a veces asperjarlo sobre la superficie, para que lentamente vaya disolviéndose, lentamente vaya reaccionando. Cuando ya ha reaccionado una buena cantidad, entonces aplico un lavado para remover el sodio fuera del suelo. Por supuesto, la reacción depende del tamaño de partículas. Si bien la velocidad con la que se disuelve, no la solubilidad. El hecho de que el yeso sea finamente molido no quiere decir que sea más soluble, pero sí reacciona más rápidamente, o sea, sí se disuelve más rápido en el agua. Ahora, para algunos autores es conveniente de que el yeso tenga un tamaño de partícula más o menos grueso. Dicen que 2 milímetros es el tamaño de la arena, es la partícula más conveniente para que se pueda ocurrir la reacción. Miren esta foto, en un campo agrícola en Piura, en el norte, en Chulucanas, están aplicando sobre la superficie del suelo yeso agrícola. Acá están los sacos de yeso. Entonces el agricultor, el aplicador va asperjando sobre la superficie del suelo. No le está mezclando con el suelo, no le está incorporando, solamente le está aplicando a la superficie. ¿Por qué? Porque el agua de riego, a través del goteo, poco a poco va a generar la disolución del yeso y con el agua va a ingresar dentro del suelo. Es algo que va a tardar bastante tiempo, por supuesto, pero poco a poco el yeso va a desplazar al sodio y el sodio puede ser lavado con el riego. El único problema es que aquí la empresa se aventuró a aplicar 4 toneladas de yeso por hectárea para corregir un problema que habían diagnosticado como sodio. Pero cuando nosotros fuimos y tomamos algunas muestritas y uno pone el terrón de suelo a la punta de la lengua, siente un sabor picante. Y el sabor picante generalmente se asocia con cloruro de magnesio. El cloruro de magnesio es una sal higroscópica, una sal que genera en el suelo humedad, manchas húmedas. Parece que el suelo estuviera muy sódico. Se confunde el cloruro de magnesio con el sodio.
Por supuesto, el sodio tiene que ser diagnosticado. A simple vista uno se puede confundir, uno tiene que tomar muestras de suelo y determinar que efectivamente el suelo es sódico cuando el porcentaje de sodio pasa de 15%. Aquí lo que hicieron fue diagnosticar mal, creer que era sodio cuando era cloruro de magnesio. Y gastaron 4 toneladas por hectárea innecesariamente. Preguntas, dudas, comentarios. Otro material que podría hacer el efecto es el ácido sulfúrico. ¿Ya? El ácido sulfúrico puede funcionar en suelos calcáreos. Yo aplico ácido sulfúrico en el riego, a través del agua de riego, a través del goteo, por ejemplo. Se utiliza mucho cuando hay sistemas de riego, porque aplicar ácido sulfúrico a mano es, por supuesto, muy peligroso. Pero a través del sistema de riego sí se puede. Y en ese caso el ácido sulfúrico reacciona con la caliza y se forma yeso. Y el yeso, ustedes saben que reacciona con el carbonato de sodio y poco a poco va formando el cloruro de sodio, el carbonato se regenera y este sulfato de sodio puede ser lavado. O sea, el ácido sulfúrico puede ser utilizado como una enmienda, el ácido nítrico también, pero en el caso de estos dos, e incluso el ácido clorhídrico, los tres son ácidos que son fiscalizados. O sea, son ácidos, insumos químicos fiscalizados que necesitan, como lo diríamos, permisos especiales para su compra, para su consumo. Entonces, no siempre es posible utilizar ácido sulfúrico como si fuera un insumo que uno compra en la farmacia. Hay que conseguir varias licencias y permisos para poder utilizarlo. Preguntas, dudas, comentarios. Quejas, protestas. Para terminar, puedo utilizar también el azufre amarillo, el azufre en polvo. Y una vez más el proceso es parecido. O sea, yo puedo utilizar azufre. El azufre en el suelo se oxida con la materia orgánica, con el oxígeno, con el agua, y se va generando anhidrido sulfúrico. Y ese anhidrido sulfúrico se combina con el agua en el suelo y forma ácido sulfúrico. Si ustedes aplican azufre en el suelo, poco a poco el suelo se acidifica por la formación de ácido sulfúrico. Y ustedes saben que el ácido sulfúrico reacciona con la caliza, poco a poco se forma yeso y va desplazando el sodio. Es una buena enmienda, es un poquito más cara, por supuesto, reacciona más lentamente, pero en algunos casos puede ser de buena utilidad. Preguntas, dudas, comentarios. Quejas, protestas. ¿Queda claro? Voy a dejar en aula virtual este fin de semana una lectura o de repente un par para que ustedes tengan un poquito de información adicional acerca de qué estrategias puedo seguir cuando tengo suelos salinos y no tengo, digamos así, la capacidad de remediarlos o de corregirlos. En algunos casos las fuentes orgánicas, la materia orgánica puede ser utilizada no como un correctivo, sino como un acondicionador del suelo. Es decir, la planta puede crecer mejor en condiciones de suelos salinos o sódicos cuando hay materia orgánica, y eso contribuye a un incremento del rendimiento a pesar de que no corrija necesariamente el suelo. Entonces, les voy a poner un artículo para que lo puedan leer y complementen un poco la clase. Preguntas, dudas, comentarios. Profesor, ¿y no existe algún cultivo que me ayude a quitar las sales del suelo? Buena pregunta. Hay especies que son muy tolerantes a la salinidad y hay especies que pueden acumular sales en el tejido. Por ejemplo, hace un tiempo un grupo de compañeros suyos y compañeras hicieron una monografía para graduarse de la adaptación o la remediación de suelos salinos utilizando plantas ornamentales, mioporos, tamarix, y por supuesto, las plantas acumulan sales en el follaje, pero yo necesitaría, obviamente, para la cantidad de sal que el suelo tiene, no 1 año, 2 años, necesitaría posiblemente 1 o 2 siglos de crecimiento continuo para que la sal sea removida por el follaje. Porque cada año la planta remueve una cantidad de sal, pero el crecimiento es relativamente lento. En una ocasión me visitó un joven de la Universidad de San Marcos. Interesante su proyecto. Él quería utilizar salicornia, salicornia o sarcocornia, que es una especie suculenta. Es una plantita que parece mucho al clavel chino. Es una planta de tallitos gruesos y suculentos, que crece mucho en suelos salinos,
Por ejemplo, él estaba trabajando en Taboada, en Ventanilla. Y efectivamente la planta crece en suelos salinos y produce unos tallos suculentos que acumulan sal y que incluso son comestibles. Él decía de que había evidencias de que la salicornia se podía comer, a utilizar en una ensalada, ¿no? Interesante, ¿no? O sea, ustedes ponen sus tomates, ponen su verdurita, ponen su salicornia y la salicornia ya tiene la sal. Pero es cierto, la salicornia acumula mucha sal en el tejido, pero crece extremadamente lento. O sea, el hecho de que sea una planta que tolera muy bien la salinidad no quiere decir que sea una planta que crezca muy rápido. De hecho, cuanto más tolerancia a la salinidad tiene una planta, más lento crece. La grama salada, por ejemplo, es una planta que acumula muy bien las sales, pero crece poquito, crece lento, las plantas son pequeñas. Entonces, si yo cultivara grama salada, crecería muy lento como para tratar de utilizarla para la remoción de sal. Es posible que algunas otras plantas funcionen mejor, pero de todas maneras es una estrategia lenta. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Gracias por su atención. Gracias por la clase de hoy. Gracias por estar aquí. Estén atentos a su aula virtual y nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias, profesor. Gracias, Gracias. profesor. Gracias, profesor. Vamos a detener la grabación y gracias.